Bueno, buenas tardes con todos los presentes. A nombre de Costos Educa, les damos la bienvenida al webinar Control de Proyectos con Power BI. Este es un evento de nuestro ciclo Webinars de la construcción. Está a cargo del ingeniero Giancarlo Durán, quien es un líder de control de proyectos, planificación, PMO, y con experiencia en proyectos ferroviarios, civiles, mineros y de construcción. Cuenta con experiencia en la dirección de grandes equipos y la configuración de control de proyectos en América del Sur y Europa. Giancarlo ha sido fundador del AAC Internacional en Perú en el 2013 y ha formado parte de la junta directiva de AAC Internacional Estados Unidos entre el 2017 y 2019, sirviendo como director de la región 10 en América Latina. Su formación es en ingeniería civil. Sin embargo, esto se complementa con una visión estratégica de negocios y su full-time MBA de la Escuela de Negocios de Bélgica. Sus profundos conocimientos y experiencias en las mejores prácticas de control de proyectos están ampliamente validados con certificaciones internacionales en las esferas de la gestión de proyectos y de costos. Sus credenciales como Certified Cost Professional, Air Volume Professional, Project Management Professional y Primavera P6 EPPM Certified Specialist son un testimonio de las habilidades de gestión e interpersonales de Giancarlo. Trabaja actualmente como gerente de planificación para Bank Nuttall en un proyecto ferroviario con inversión de 4.3 billones de libras en el Reino Unido, conectando la ciudad de Manchester con Leeds. Sin más preámbulos, lo dejamos con Giancarlo Durán. Bienvenido, profesor. Hola, ¿cómo están, amigos? Básicamente es un placer estar aquí y saludarlos. Me parece que todos me están viendo por la cámara. Quiero agradecerles a todos por estar presentes, por conectarse, por su interés de seguir aprendiendo, de comentar y de participar de esta charla que la hemos preparado con mucho cariño, con mucho esmero. Y primero que nada, pues, recibirlos, darles las gracias asimismo a Costos, a la revista Costos y en especial a Costos Educa por seguir difundiendo estos nuevos conocimientos, nuevas herramientas que vienen apareciendo aplicadas al control de proyectos, y que yo soy pues un fan número uno de todo lo que es planificación, control y gestión de proyectos, así como ustedes los conectados. Así que les agradezco su interés. Veo los saludos de todos ustedes por la web. Lo primero que vamos a hacer, mientras que vamos alineándonos, les comento que, obviamente, creo que ustedes ya lo saben, esa presentación es todo acerca de Power BI, y es justamente motivo el polito que les estoy mostrando. Tenemos el poder de Power BI, y ese es un polo temático que estoy usando justamente apropiado para la ocasión, y que obviamente me gusta mucho porque me he vuelto pues un asiduo practitioner, un asiduo practicante de la herramienta Power BI para el análisis de negocios, Business Intelligence, y justamente es motivo por el cual quiero compartirles esta sesión el día de hoy con ustedes. Lo primero que vamos a hacer, les voy a compartir mi pantalla, y antes de lanzarnos con la presentación que tenemos lista y preparada para ustedes, quiero que comencemos haciendo algo bastante más lúdico y un poco para conversar juntos también. Déjenme que le voy a presentar mi pantalla. Y voy a pedirles, por favor, que se conecten, que usen internet, los que tienen internet a la mano, puedan usar internet, y se conecten a la web slido.com, se escribe slido.com, y simplemente digiten el evento número 555, 35, y vamos a pasar a hacer una pequeña pregunta como para ir sabiendo de dónde están ustedes conectados. Por favor, slido.com, evento 555, y por favor comiencen conversando conmigo. Vamos a tratar de hacer esta charla lo más dinámica, lo más entretenida,
más que una charla, va a ser una conversación entre nosotros, a pesar de que yo no lo voy a poder escuchar, lo voy a leer desde el chat. Y por favor, comiencen a lanzar sus ciudades. Por ahí veo bastante gente de Chile, interesante, de Lima, de Huaraz, de Lima bastantes también, súper interesante. Tenemos diferentes ciudades de Chile, de Santiago, de Puerto Montt, Trujillo. Perfecto. Mucha gente interesada desde Yungay, mira tú, de diferentes zonas, de San Martín de Porres, de Arequipa, de otro país, también tenemos gente conectada de Arequipa. Yo le había pedido especialmente a mi tío Lucho y a mi mamá, que son mis más acérrimos hinchas, que se conecten. Ellos son arequipeños, así que ellos están conectándose también desde otro país. Lima, Santiago de Chile, muy bien. Un saludo para todos los amigos, los conocidos, los colegas con los cuales mantengo contacto y un gran aprecio a todos a los colegas profesionales de Perú, de Lima, Trujillo, San Martín de Porres. Genial. Tenemos ahorita más de 60 personas que nos van contestando. Tenemos saludos desde Nicaragua, Managua. Saludos para ustedes. Gracias por conectarse, gracias por estar siguiéndonos. Gente desde Comas, de Huaraz también. Muchas gracias, amigos. Un placer tenerlos acá, de recibirlos. Y mientras que sigo viendo sus saludos, voy a ir comenzando desde Huacho. Voy a ir comenzando ya a mostrarles mi presentación y voy a alcanzarles mis láminas que tengo preparadas. Denme solo un segundo mientras que sigo viendo sus comentarios. Bien. Vamos a empezar entonces también ya a compartir la presentación y déjeme ver nada más que estoy compartiendo la pantalla correcta. Me parece que sí. Bien. Voy a poner esto un poquito más arriba para que no nos incomode. Y yo pienso que están viendo ustedes mi pantalla, ¿verdad? Ahí estamos. Estamos listos para empezar entonces. Desde la República Independiente de Arequipa me siguen llegando saludos. Desde Lima, saludos. Algunos he sido profesor de ellos cuando vivíamos en Lima. Bastantes de Huacho. Perfecto. Un saludo grande a todos los amigos conectados. Y voy a dar inicio ya a la presentación, básicamente. Y solo tengo un mensaje que compartir con ustedes. Esta presentación ha sido preparada especialmente para un evento que se va a llevar a cabo aquí en Europa, que es el Project Control Summit, que es un evento organizado, alberga a todos los países de Europa y algunas representantes también de Estados Unidos. Y Dios mediante, gracias a Dios, voy a participar de este evento. Y el tema que tengo para hablar en este evento se llama A Single Source of Truth, Visual Analytics from Live Data Sources. Y es un evento de muy alto contenido técnico, bastante interesante. He visto algunas personas de Perú también que se han inscrito, los he visto conectados, porque es un evento que se desarrolla en 3 semanas, me parece, y que ya arrancó. Y yo voy a hacer una presentación el 22 de junio, si no me parece. Entonces, estoy trayendo exactamente la misma presentación aquí, en exclusiva para ustedes, incluso antes de la presentación propiamente. Y es por eso que van a encontrar que las láminas están en inglés. Pensé traducirlas al español, pero siendo ya un mundo tan globalizado, yo creo que era mejor mantenerla en inglés porque nos ayuda a todos a mantener ese ritmo de tener manejo de diferentes idiomas, que creo que es importante. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy y cuál es la agenda que tenemos preparada para compartir con ustedes? Como les dije, voy a tratar de que sea esto lo más entretenido, lo más estilo de conversación. Y básicamente tengo preparado 4 preguntas para desarrollar, que son el tema que les tengo alineado es
un nuevo sistema de reportabilidad. Y lo que yo considero, en mi vista, en mi apreciación, se va a convertir en el nuevo estándar para la reportabilidad en control de proyectos. Esa es la visión que yo tengo y yo creo que eso ya está pasando en Europa, ya está pasando en Estados Unidos, y he visto también con mucho agrado ver que esta sinergia, este movimiento también se está alineando y está empezando en América Latina y en varios de los países de América del Sur. Entonces, las 4 preguntas que tengo para desarrollar el día de hoy son: ¿por qué necesitamos un sistema de ese tipo? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el dolor que yo he venido notando en mi función como gestor de proyectos, como control de proyectos? ¿Qué es lo que necesitamos para poder hacer que esto funcione, para poder plasmar este nuevo sistema de reportabilidad en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, en nuestros proyectos? Y finalmente, ¿dónde queremos estar? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y cómo lo podemos hacer? Entonces voy a tratar de responder estas 4 preguntas en el tiempo que se nos tiene permitido, y quiero llevarlos a través de este viaje, y para eso voy a necesitar, en un principio, alinear algunos conceptos que son de introducción al uso de base de datos. Y alguno capaz se preguntará: oye, Giancarlo, ¿y por qué me estás hablando de base de datos? ¿O por qué me tienes que, pues, nivelar en esta presentación acerca de qué es una base de datos? Eso no es más un tema de tecnología de información, no es más un tema de sistemas. ¿Qué es lo que yo, como control de proyectos, qué tengo que hacer, qué tengo que ver con las bases de datos? Y es básicamente porque la introducción de estas herramientas de Business Intelligence, como es la que vamos a desarrollar hoy día, Power BI, es una herramienta que se maneja y se entiende perfectamente con el uso de la información almacenada de una manera estructurada, en un formato tipo base de datos. Cuando nosotros somos capaces de alinear, de plasmar nuestra información, de guardar nuestra información en una base de datos, ya sea una base de datos como un software, o ya sea una base de datos como un simple Excel, pero en formato base de datos, van a notar que la vida se convierte bastante más sencilla en nuestros roles de control de proyectos, de gestores de proyectos. Entonces, es por eso que voy a empezar con esta introducción y vamos a continuar sobre la marcha, ¿correcto? Ya agradezco a las personas de Costos que han hecho la introducción acerca de mi biografía, digamos. Lo único que quisiera comentar a raíz de eso es de que actualmente lo que yo les voy a mostrar, las experiencias que les voy a compartir, son básicamente las que vengo desarrollando en mi día a día, en mi rol de planificador y gestor de proyectos en Inglaterra. Actualmente desarrollo mi carrera en Reino Unido. Estoy trabajando para la empresa BAM Nuttall, que es una empresa de construcción. Es una empresa grande, aquí está entre el top 10 de las empresas más grandes de Reino Unido. Y este nuevo sistema que yo he liderado, que he impulsado dentro de mi empresa, dentro de mi organización, ha sido tan bien recibido que, si bien yo estoy asignado a un proyecto, que es el proyecto de TransPennine Route Upgrade, que es la línea ferroviaria que conecta Manchester con Leeds y luego con la ciudad de York. Es un proyecto de aproximadamente 5 billones de dólares. Es un proyecto grande, es un proyecto masivo. Y a raíz de esto, a raíz del éxito que hemos tenido implementando este sistema, es que la empresa decidió que quiere que esto se difunda a todos los proyectos a lo largo de Reino Unido, porque ve la importancia, ve el valor agregado que tiene tener un sistema de reportabilidad que sea automatizado, que permita tomar decisiones en base a información oportuna, relevante y a la mano, disponible en todo momento. Y esto se va a expandir. Es por eso que para mí, desde el momento que yo vi esa gran aceptación aquí en un país de Europa, yo dije: no, esto nosotros lo tenemos que difundir, lo tenemos que traer a todos los demás países. En algunos sitios ya se viene desarrollando, hay que impulsarlo, y ese es básicamente el motivo de la charla del día de hoy, ¿correcto? Entonces vamos a empezar con nuestra introducción a la base de datos. Y para esto yo quiero iniciar mi presentación con un statement, con una declaración bastante atrevida, ¿correcto?
Y traigo a colación una noticia que vi recientemente. Ustedes saben que estamos en tiempos de aislamiento, así que tiempo en casa es lo que uno más tiene. Entonces, a mí me gusta mucho pues, estar ahí viendo noticias por internet y las últimas novedades. Como yo soy un fanático de uso de Business Intelligence, Power BI, las últimas actualizaciones, lo quito internet en ese sentido. Y hace poco, hace un par de días, se me cruzó en mi celular una declaración de la persona que se encarga es la gerente de producto de SAP Analytics. Y yo me imagino que ustedes han escuchado hablar de SAP, ¿no? Este monstruo de software que provee ERPs, Enterprise Resource, que maneja los recursos y los módulos de toda la empresa, de la contabilidad, de los costos, de la facturación, etcétera, etcétera. Y si ustedes saben de la historia de SAP, como software, como monstruo que es, SAP se vende y se marketea como una herramienta de fin to fin. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el usuario que hace el input de data ingresa su información a través de SAP, a través de uno de los módulos, y va desde este fin hasta el fin final, que es la reproducción de un reporte, reproducción de inteligencia de la información, y que es para consumo de otras áreas para tomar decisiones, ¿verdad? Ese es el marketing que tiene SAP. Es un software robusto de enterprise para empresas de fin a fin. Vale decir que no necesita ningún paso intermedio para poder proveer el valor que ofrece o que marketea, ¿verdad? Pero últimamente salió una comunicación de Janet Bigonet, que es la Product Manager de SAP, diciendo: muchos negocios nos dicen que uno de los más grandes desafíos que tienen con el manejo de su data, de sus datos, es no tener una única fuente de la verdad. No tienen una única fuente de la verdad porque manejan Excel por aquí, Excel por allá, manejan software de gestión de proyectos por aquí, manejan software de contabilidad por allá, y todo está disgregado en diferentes interfaces, en diferentes software, que al final lo que uno termina haciendo es usar justamente Excel como lenguaje común. O sea, traducimos todo a Excel. Es como cuando hacemos los idiomas. Los idiomas, cuando nadie se entiende uno con otro, al final termina usando pues, el inglés, porque es, digamos, el idioma más globalizado, más común que podemos encontrar entre las personas. Lo mismo pasa en nuestro ámbito de trabajo, como ingenieros, como control de proyectos. Al final todo lo traducimos a Excel, porque es sencillo, porque es más fácil de usar, porque los manejamos bien y por muchas otras razones, ¿verdad? Y entonces lo que propone Janet Bigonet es de que, ¿y por qué no tenemos entonces lo mejor de ambos mundos? ¿Por qué no tenemos lo mejor de SAP y lo mejor de Excel? Claro que obviamente ella está enfocando esta visión en potenciar SAP ante el hecho de que Excel es un gran predominador de la industria, y es muy difícil tratar de convencer de que la gente deje de usar Excel y solo use SAP, porque al final siempre terminan volcándose a Excel. Entonces, Janet Bigonet ha entendido que hasta SAP, para ponerlo así, hasta SAP, que es un monstruo, ha tenido que entender que también necesita una integración con Office 365, en este caso Excel o cualquier otra de las herramientas dentro de la Office Suite, ¿correcto? Entonces, parto de esa noticia que me acaba de chocar, la vi y dije, no, esto lo tengo que traer y lo tengo que comentar para decirles que lo que yo les tengo para presentar el día de hoy, muchachos, señores, y tengo la confianza plena, absoluta, no temo equivocarme, de que lo que les voy a presentar aquí se va a convertir, no sé si a corto o a largo plazo, pero se va a convertir en el nuevo estándar de reportabilidad en control de proyectos. Estoy segurísimo que esto va a pasar. No sé cuánto tiempo, pero estoy muy seguro que esto va a ser así. Entonces, es como cuando comienza a crecer una ola, ¿no? Y uno es surfista. Yo pienso que ahorita estamos en el mejor momento, cuando la ola recién se está formando, para comenzar a remar y para meternos en esa ola, para subirnos en esa ola. Porque nosotros vamos a querer estar en la cresta de la ola cuando esto ya sea un estándar en la industria. En vez de comenzar a remar siquiera cuando la cresta ya está viniendo y te va más que nada a aplastar, básicamente. Entonces, ese es el statement
la declaración atrevida que quiero hacer y que espero no equivocarme, pero soy muy seguro que va a ser así. Entonces, entramos ya a la introducción a la base de datos, ¿correcto? Y cuando hablamos de base de datos, tenemos que entender qué es una base de datos. Y una base de datos es una forma en la cual nosotros podemos almacenar data, básicamente. Y por lo general, nosotros utilizamos bases de datos estructuradas. Hoy en día, existen dos vertientes bastante notorias. Una que es la tradicional, que es la que siempre hemos conocido y con la que siempre hemos trabajado, y que es la que en verdad mi presentación se va a basar, que es la base de datos tradicional, que es la base de datos SQL. Que SQL viene del nombre Structured Query Language, que en español sería lenguaje estructurado de consulta. Vale decir que nosotros organizamos nuestra información para que sea almacenado en diferentes tablas, y estas tablas por lo general son tablas relacionables, relacionadas una entre sí, ¿correcto? Y donde el lenguaje que usamos para consultar información, para decirme, oye, muéstrame la información contenida en tal tabla, en tal columna, ese lenguaje es un lenguaje estándar, estandarizado, estructurado y estandarizado. Dentro de este gran grupo de bases de datos tradicionales se encuentran los grandes paquetes de software que ustedes siempre han escuchado de Microsoft, Microsoft SQL Server, como se ve ahí en la lámina. Tenemos la base de datos de Oracle, tenemos MySQL, SQLite, PostgreSQL, IBM, y todas esas grandes marcas que siempre han estado en nuestra cabeza y que siempre las hemos escuchado. Y estas son bases de datos sumamente poderosas que almacenan toda la información de una organización, ¿correcto? Y esa información está ahí, guardada, esperando de ser aprovechada, de obtener valor a partir de ella. Pero es ahí donde nosotros, digamos, flaqueamos, ahí es donde nosotros no sacamos el máximo de provecho, el máximo de valor a esta información estructurada que con tanto esfuerzo hemos venido almacenando de una manera ordenada, ¿correcto? Y vamos a volver un poquito más a hablar acerca de las bases de datos SQL porque es motivo de esta presentación. Pero como un adelanto y como algo tendencioso, como analizando las tendencias, también quería traerles lo nuevo. Y lo nuevo son las bases de datos no tradicionales. Y este tema está más ligado a lo que ustedes ya deben conocer, que es el Big Data, la gran información, los grandes volúmenes de data. Y son bases de datos que se les conoce como no SQL, porque no siguen la estructura de consulta que las bases de datos SQL llevan consigo. ¿Qué base de datos encontramos aquí? Encontramos software como, en la mayoría, software de open source, abiertos para el público, del tipo Cassandra, que está alineado con Apache, Hadoop, Oracle, que se alineó con Berkeley Database para seguir la tendencia, porque Oracle tiene su base de datos SQL, Redis, Couchbase, diferentes bases de datos no estructuradas que permiten también almacenar la información, pero almacenan la información 24 horas al día, minuto a minuto. En el momento que tú respiras, están almacenando información. Y esa es otra vertiente, otro formato, otra forma de ver las cosas y de cómo almacenamos nuestra información. ¿Y por qué les digo que también es importante, que es capaz no tan ligado a nuestro mundo, al menos no hasta ahorita, pero se va a volver, y por eso es que lo quiero mantener ahí en la mira, se va a volver en algún momento parte importante, pero actualmente esta Big Data, estas bases de datos no estructuradas, sirven para almacenar información del tipo, y lo tengo aquí mediante lámina, del tipo redes sociales, por ejemplo. Si vamos a mi lámina, y espero que la estén viendo conmigo, la forma en la cual una base de datos SQL se estructura, tenemos dos ejes aquí, las estructuradas y las no estructuradas, y finalmente en el eje vertical tenemos, por lo general, cuánta información albergan, cobijan, poca, hasta grandes volúmenes de información. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de información que se va a almacenar de una manera estructurada, pero que no es una gran información, es simplemente información relativamente mediana, pequeña en muchos casos, estamos hablando de bases de datos tradicionales o SQL. ¿Qué tipo de ejemplo, Giancarlo, para entenderte? Por ejemplo, cuando tienes tu SAP y alguien ingresa
el registro de una nueva factura o registra en su módulo de almacenes la salida de un material, esa información no está pasando cada minuto, ¿verdad? Está el momento que un evento se produce o que llega el registro y lo tenemos que pasar a nuestro SAP, a nuestro software, vamos a digitar, vamos a ingresar la información de manera estructurada, porque hay que ingresar el código de la factura, la descripción de la factura, el monto, y hay casillas para cada uno de esos valores, porque así SAP lo va a trasladar y lo va a almacenar en su base de datos en las tablas que existen atrás de las cámaras de SAP, ¿correcto? Y eso se va a ir generando, se va a ir almacenando en la medida que haya transacciones, en la medida que haya eventos, ¿correcto? Y que es una información muy rica, es una información muy, muy valiosa, de tenerla a la mano, tenerla disponible. Y que ya estamos, nosotros como control de proyectos ya estamos fallando porque vamos a seguir comentándolo, pero en verdad no le sacamos el máximo provecho a esa información. Y fíjense, no estamos sacándole el máximo provecho a las bases de datos tradicionales, y ya se vienen las bases de datos no tradicionales. O sea, en verdad es que tenemos que ir escalando y ponernos a la par de otro tipo de industrias que sí están sacando provecho de su información, ¿correcto? Y entonces, ¿cuáles son, Giancarlo, los ejemplos que tienes del Big Data o de las bases de datos no tradicionales que almacenan información? Ustedes los usan todos los días, yo también. Cuando abrimos nuestro Facebook, cuando abrimos nuestro LinkedIn, cuando abrimos, no sé, cualquiera de estas redes sociales, en las cuales vamos navegando, haciéndole scroll, poniéndole me gusta, postearlo, compartirlo, y a la vez agradezco mucho a todos los amigos que han compartido el evento del día de hoy, han usado Facebook, han usado una base de datos no tradicional, una no SQL, para poder compartir mi evento con la revista Costos, les agradezco de corazón, y han usado esas bases de datos no estructuradas. ¿Y por qué digo que no son estructuradas? Porque si ustedes se dan cuenta, ustedes no ingresaron el código de la factura, no ingresaron el nombre de la factura, el valor, no, ustedes simplemente apretaron un like, ustedes simplemente dieron clic en share y escribieron algún comentario por ahí. Entonces, ese tipo de información no sigue un orden, no sigue una estructura completamente definida como lo hace una base de datos tradicional. Y la cantidad de información que ustedes se imaginan que se genera simplemente con creo que estábamos en 2 billones de usuarios de Facebook, si no me equivoco, o capaz se me ha ido el número, pero se imaginan la cantidad de información que todos los días las bases de datos no SQL que respaldan a Facebook tienen que almacenar. Entonces, todos esos puntos, los clics, los social texts, los emails, los social links, todos esos puntos, los audios que mandamos por WhatsApp, todas esas informaciones, esas datas, o esos datos que guardamos, que usamos, se van estructurando, se van guardando en esas nuevas bases de datos no tradicionales, ¿correcto? ¿Y por qué mencionaba yo de que, oye, Giancarlo, ¿y por qué me dices entonces que en algún momento vamos a llegar a base de datos no SQL en la construcción? Si ahorita estamos usando el SAP, estamos usando un Project, un Primavera, herramientas pues que son estructuradas. Sí, claro, y que siendo estructuradas no le estamos sacando el provecho que podríamos. Y en eso va basado mi presentación. Mi presentación va a estar netamente concentrada en las bases de datos tradicionales y cómo sacarle provecho a esa información tan rica que tenemos ahí. ¿Correcto? Pero no quiero que dejen de perder de la vista, de la mira, lo que se viene. Yo me estoy preparando y espero que ustedes también. ¿Por qué? Porque fíjense este nombrecito por aquí que dice sensores. Y eso está muy asociado a lo que es IoT, que es Internet de las Cosas. ¿Qué va a pasar? Si yo les cuento mi experiencia, yo estuve trabajando por muchos años en Perú, obviamente desarrollé toda mi carrera inicialmente en Perú, y cuando trabajaba en las obras de construcción, he trabajado en varias empresas de construcción. Una cosa típica que hacíamos, por ejemplo, no sé si ustedes lo hayan ya automatizado, pero yo estaba hablando de hace muchos años, una cosa típica que hacíamos teníamos los famosos y conocidos tareadores, ¿no? Los tareadores de obra. No sé si en todos los países los llaman igual, pero finalmente un tareador en Perú es aquella persona pues, que hace el registro manual con su hojita, su lapicero, en la obra y va tareando. Puede ser la mano de obra, las horas que ha hecho el peón, el capataz, o puede ser que tarea equipos y va anotando las horas del equipo, a qué hora salió, cuál es su kilometraje, a qué hora llega, con qué kilometraje llega, ¿verdad? Y uno de los problemas que teníamos en
en las obras que he tenido la experiencia de trabajar, era de que uno de los mayores problemas, porque nosotros los proyectos grandes, en Perú al menos, por lo general son en las alturas, en zonas más un poco inhóspitas, algunos de ellos, ¿no? Hay otros muy grandes en las ciudades también, pero algunos de ellos, pues yo estuve muy relacionado a minería en mi experiencia en Perú, y uno de los grandes problemas era que los volqueteros, los volquetes, estos camiones grandes que transportan el material, salían en la mañana con tanque lleno y regresaban en la noche con tanque casi totalmente agotado, ¿correcto? Y comenzaba a salir pues la necesidad de controlar, oye, ¿qué tanto han viajado estos volqueteros que se han tirado, o sea, se han gastado todo el combustible? Y ahí pues venía la importancia de tener el tareador que marcaba pues hora de salida, cuál era su kilometraje, hora de llegada, cuál era su kilometraje, y obviamente sacabas por diferencia el número de kilómetros recorridos durante el día. Y con cuánto de gasolina había marcado la salida y el regreso, ¿no? Llegaba fin de mes y el tareador volcaba sus folios y folios de Excel, de hojas, porque eran hojas en verdad, para volcarlos a un Excel, ¿correcto? Y finalmente, con esa información, luego de un proceso gigantesco de traducir toda esa información a Excel, comenzar a sacar tendencias y comenzar a averiguar, oye, en verdad ese volquetero no recorría muchos kilómetros en el día, pero se consumía una gran cantidad de combustible, ¿no? Y ya cuando íbamos más al fondo de la investigación, porque se venía repetitivo, llegabas a la conclusión, o te enterabas, porque le hacías seguimiento, de que el volquetero paraba en uno de los pueblitos de la zona, bombeaba el combustible, lo vendía con un proveedor que ya tenía su arreglo y simplemente continuaba su camino. Y es por eso que se gastaba todo el combustible y no recorría prácticamente nada de kilometraje. Y obviamente ya todo el proceso de investigación y de sanción a la persona que por su viveza, por su delincuencia prácticamente, está haciendo problemas. Pero a lo que vamos es el proceso tal cual como yo lo vi en mi experiencia. De repente, para ustedes ya eso cambió totalmente, lo hacen de una manera totalmente distinta. No lo sé, la verdad. Pero eso es lo que yo vi lo que yo viví cuando estaba compartiendo esa experiencia en proyectos de construcción. Y cuando yo digo sensores, es porque pienso que procesos como el que acabo de describir muy pronto van a ser reemplazados no por el tareador, no por hojas físicas que las traducimos a un Excel, sino por simplemente contar con sensores en nuestros equipos, sobre todo los equipos de gran envergadura, de gran valor, y tener información que se va registrando segundo a segundo, minuto a minuto, y se va almacenando en una base de datos no SQL para poder generar pues inteligencia de la información a través de entrenamiento de la máquina, a través de inteligencia artificial, porque ya existen los algoritmos, y simplemente sacar un disparador al momento, no esperar al final del mes a traducir todas las hojas físicas a un Excel para hacer gráficos y enterarme, sino al momento tener claro qué es lo que está pasando en el día a día en mi obra, ¿no? Pero ese es un futuro que yo avisoro, que pienso que no estamos lejos, pero que aún no está en camino. Entonces, esa es un poquito mi visión acerca de las bases de datos SQL y las no SQL y qué valor, qué provecho, qué beneficio podemos pensar que vamos a conseguir a partir de ellas. Y bueno, y alineadas a estas dos vertientes de base de datos estructuradas y no estructuradas, vienen a colación, vienen como resultado el tema de cómo visualizamos la data. Y antes, cuando nació el concepto de Business Intelligence, nació propiamente con estos grandes software, con esas grandes marcas, háblese de Oracle Business Intelligence, IBM, SAP, que eran software bastante robustos, estructurados, y que me permitían hacer, pues, entre comillas, estos procesos de fin to fin, ¿correcto? Donde no necesitaba absolutamente ninguna otra herramienta para poder obtener mis gráficos de inteligencia de negocios, donde me van a decir, oye, cómo va el proyecto, cómo va la organización, cómo están los resultados, y todo va a ser automático. Y ese es como nos vendieron el SAP, como nos vendieron el Oracle en estos RPs que muchas de las empresas nos han implementado, y que esa en verdad es una buena práctica, ¿no? Si logramos que la empresa tenga un RP, porque son bastante costosos también, está muy bien, porque automatiza los procesos,
genera una dinámica de cómo la gente ingresa información y demás. Pero yendo a la visualización que tienen de la data, era un software, era un business intelligence, digamos, bastante rígido, porque solamente podías ver el paquete que ellos te ofrecían, ¿correcto? Ahora está mejorando, obviamente, porque está pasando el tiempo y cada vez te dan más flexibilidad, te permiten customizar, te permiten crear tus propias gráficas, pero nació así, como un paquete bastante rígido. Y entonces aparecieron nuevos jugadores en el terreno, en el campo de terreno, en la cancha. Y estos nuevos jugadores causaron una gran disrupción a la forma en la cual nosotros analizábamos nuestra data. Porque antes analizábamos la data o en Excel, o si tu empresa era lo bastante grande como para ahorrar y adquirir un software como RP Oracle, RP SAP, RP IBM, lo que fuese, y tener su propio Business Intelligence integrado. Pero si no, era Excel. Y por último, lo que les comento, de estos nuevos jugadores salieron a raíz de eso, a raíz del dolor que era para las personas que usaban el Excel tratar de jalar información de mil lugares y tener que actualizarlo cada vez que quieren armar un reporte, o de aquellas personas que no pueden ahorrar, no pueden tener los medios para financiar una RP como estas que menciono. Entonces aparecieron estos grandes jugadores, nuevos jugadores de visualización de datos, donde entraron a tallar Power BI, Tableau, Qlik, y que hicieron un disruption de todo el mercado, porque ya no estaba el Business Intelligence amarrado, conectado solamente a una ERP o solamente al uso de Excel, sino que ahora había open source, herramientas abiertas que me permitían hacer Business Intelligence de mi información. Y es ahí donde yo quiero centrar mi presentación. Voy a coger estos valiosos nuevos jugadores para ver cómo los puedo implementar, sea que use SAP, sea que use solo Excel, sea que use algunas otras herramientas sueltas, independientes por ahí, pero cómo puedo usar un Power BI, un Qlik, un Tableau, porque en verdad no interesa el software, simplemente interesa el concepto e interesa el conocimiento que nosotros tenemos para implementar una arquitectura de reportabilidad. Y cómo de diferentes herramientas yo puedo comenzar a integrar. Y Power BI para mí, desde que lo comencé a trabajar hace 2 años y medio, se volvió un integrador de todos mis sistemas. Se volvió esa única fuente de verdad que yo siempre andaba buscando. Y ese es motivo de la charla y la experiencia que les quiero comentar. Entonces, vamos a hablarles un poquito acerca de cómo nos conectamos a las bases de datos SQL. Obviamente ya dejo a un lado las bases de datos no SQL, que son la nueva tendencia, el futuro. Lo voy a dejar un ratito por ahí, porque obviamente no estamos todavía ahí, pero quiero volver más bien a enfocarme en las tradicionales, a las SQL, para tratar de transmitirle, señores, cómo le podemos sacar el máximo valor a esta información que la tenemos guardada en nuestra base de datos. Ojo, que digo base de datos no porque me estoy refiriendo a un SAP o no porque me refiero a una herramienta en particular. Puede ser un Excel también, pero un Excel trabajado como base de datos, ¿correcto? Bien, entonces, para entender un poquito acerca de las bases de datos, y esto es algo que a mí me chocó, así me pegó fuerte, la primera vez que llegó hacia mí y que lo entendí, ¿correcto? Y yo pienso que también les va a causar, lo va a remover un poquito. Si es que no lo saben, capaz alguno de ustedes sí ya lo tiene en la cabeza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un paquete de sistema de base de datos está estructurado? Y esa es una pregunta que yo, en verdad, a mí, en lo particular, si me preguntaras esto hace 10 años, te diría, oye, Giancarlo, ¿para qué me preguntas? En verdad, no me interesa, ¿no? Deja eso para un ingeniero de sistema de información, que sí es su core business, ¿no? Yo hago planeamiento, yo hago gestión de proyectos, no me vengas a marear a mí con términos técnicos. Pero hoy en día, que uso el Business Intelligence, me resulta totalmente poderoso de entender este concepto. Entonces quiero compartirlo con ustedes. Y un paquete, un sistema de base de datos, que existen muchos, un sistema de base de datos puede ser un SQL Server, puede ser un Oracle, puede ser un MySQL. Esos son simplemente paquetes de base de datos. Y si alguno no había entendido este concepto antes, en verdad un SQL Server es lo mismo que un MySQL, simplemente que son diferentes marcas, por así ponerlo.
Eso es una explicación bastante sencilla. Obviamente hay diferencias entre cada uno, los lenguajes no son exactamente los mismos, los diferentes paquetes no necesariamente son compatibles unos con otros, ¿correcto? Pero su forma de trabajar con tablas y bases de datos relacionables es el mismo concepto para cada una. Y cada una es simplemente una marca distinta, para ponerlo así sencillo. Pero ¿cómo se estructura cada uno de esos paquetes, ya sea el SQL Server o el MySQL? Están compuestos por dos componentes principales. Dos. Y yo no sabía esto hasta hace unos años. Están compuestos, en primer lugar, por un motor de la base de datos. Y ese motor es el que me permite almacenar información y el que me permite procesar mis consultas. Es un motor, es un motorcito que va trabajando ahí behind the stage, o sea, detrás de las cámaras. Está el motorcito. Si ustedes abren en su computadora, su laptop que están viendo ahorita, ustedes abren los servicios que están activos cuando hacen Control-Alt-Delete y quieren, por ejemplo, finalizar un programa, van a encontrar que una de las tabs que existe en ese comando es servicios activos, y van a ver que hay un montón de SQLs o la base de datos, el motor de base de datos que su computadora esté trabajando, que están procesando información en la medida que estamos hablando, ¿correcto? Y es un motor que no lo vemos, pero que está trabajando. Entonces, un primer componente de la base de datos es el motor, que es invisible, que trabaja detrás de cámaras y procesa todas las cosas que nosotros machucamos, presionamos en nuestra computadora. Y luego, la segunda componente, que es sumamente importante, es el GUI. Y el GUI viene de Graphical User Interface, ¿correcto? Que es la interfaz gráfica del usuario. Y que es como el usuario puede visualizar, puede entender, puede interactuar con la información que ha guardado ¿quién? El motor de la base de datos, ¿correcto? ¿Y para qué usamos el GUI? Finalmente usamos para insertar nuestra query viene de consulta, insertamos nuestra consulta, obtenemos la información de la base de datos del motorcito y podemos desplegar reportes. Entonces, básicamente, si ustedes vuelven a mi lámina anterior, donde salía el Business Intelligence de Oracle, de SAP, ellos usan pues una interfaz gráfica para mostrar qué está almacenado en su motor de base de datos. Básicamente como esto. Y si alguno aún no le cuadra el concepto, les tengo un ejemplo sencillísimo, ¿sí? Más fácil que esto, imposible. Yo creo que ¿cuántos de ustedes han usado o han oído hablar al menos de Microsoft Access? Que es una herramienta de Office, ¿verdad? Es bastante conocida, bastante conocida. Yo creo que todos nosotros, al menos, o ha oído hablar de ella o conoce, algunas vez la ha usado, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, Microsoft Access es un excelente ejemplo de lo que les estoy comentando. ¿Por qué? Porque Microsoft Access es un paquete de base de datos que viene integrado ya con las dos componentes en sí. ¿Cómo es eso, Giancarlo? Sí, porque si tú abres Access, si ustedes lo tienen instalado ahí, abren Access, va a salir ¿qué cosa? El GUI. Y el GUI es lo que ustedes ven las tablas, ven la información directamente en el software. Y es porque Access ha venido integrado tanto el GUI como el motor. Y el motor está trabajando detrás de las cámaras de esa interfaz usuario. Ustedes pueden ver las tablas, pueden consultarlas, pueden darle clic, etc. Entonces, Access es un paquete de sistema de base de datos bastante sencillo. Obviamente un Access no lo usan para un enterprise, sino lo usan para su información, para manejarlo en base de datos y nada más, pero que ya contiene las dos componentes. ¿Pero qué sucede entonces? Porque una de las fuentes de información que voy a integrar a mi Power BI para ser la única fuente de la verdad, puede ser Access. Access puede ser una de ellas, si es que ustedes ya manejan Access. Puede conectarse. Pero existen otros software que no son como Microsoft Access, que no tienen el GUI, que es la interfaz gráfica del usuario. Ejemplo sería, y déjame pasar a mi siguiente lámina, estos de acá. Cuando tenemos paquetes, sistemas de base de datos que son robustos, grandes, tales como, y ahí justo lo que mencionamos, el paquete de base de datos Oracle,
Microsoft SQL Server o MySQL, por ejemplo, estas marcas, porque son marcas de paquetes de base de datos, también tienen un motor de base de datos y también tienen una interfaz gráfica usuaria. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente no conoce mucho de esta gráfica de interfaz gráfica usuaria? Porque son, en esencia, todos estos gigantes de base de datos son en esencia, sus componentes son en esencia productos separados. Vale decir que cuando tú instalas un motor Oracle, cuando tú instalas un motor SQL Server, el Graphic User Interface, el GUI, no viene instalado con la base de datos. Sin embargo, tú usas la base de datos para todas tus funciones y desarrollar la información y los programas que trabajas en tu computadora, pero no tienes el GUI, o al menos no lo instalaste porque son productos separados. No es como el Access. El Access lo instalaste y vino como un único paquete de los dos componentes. ¿Se entiende? Entonces, lo que hay que entender es que tú también puedes instalar el motor sin necesidad de instalar el GUI, porque son productos independientes, son productos separados. Pero entonces, si que en verdad queremos entender, conectar nuestra base de datos a nuestra única fuente de verdad, en este caso el Power BI, es ahí donde la interfaz GUI o otro tipo de conectores, que existen también, entran a tallar. ¿Correcto? Y es ahí donde nosotros necesitamos hacer ese tipo de conexión. Y vamos a hablar, voy a hacer ejemplos obviamente de esto para que obviamente quede claro. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué lo necesitamos? Y esto es algo que les quiero redondear la idea. ¿Por qué necesitamos este nuevo sistema de reportabilidad, esta única gran verdad? Porque el sufrimiento, lo que yo he vivido, señores, y yo creo, tengo bastante certeza de que la gran mayoría de nosotros sufre en el día a día de este mismo dolor, es la situación común que tenemos cuando realizamos control de proyectos, donde por lo general nos gastamos horas y horas en nuestro escritorio para comenzar a procesar data, pues, bruta, data que no ha sido, pues, no ha tenido ningún tipo de procesamiento, data cruda. Gastamos horas usando software como Excel, donde vemos que es tan doloroso que incluso tenemos que usar pivot tables, que son tablas dinámicas dentro de Excel. Tenemos muchos, incluso programas dentro de Excel y hacen Visual Basic for Application, que son algoritmos para automatizar un poco la herramienta Excel y todo esto, para al final obtener ¿qué cosa? Obtener un único reporte de final de periodo que al final no es otra cosa que, sí, salvamos el incendio, damos lo que el gerente de proyecto, lo que la alta gerencia quiere, pero sabemos, lo entregamos con sudor, con sufrimiento, digamos, ahí está, ingeniero, ahí está, gerente, lo que fuese, y nos volvemos a nuestro escritorio y ya estamos pensando, ya tengo que empezar con el siguiente periodo, ¿no? Ya tengo que empezar a hacer mi siguiente reporte porque si no, no voy a llegar. Si no, no voy a tener la información a tiempo. Cuando lo que nosotros, y es la propuesta que yo les quiero transmitir, lo que nosotros deberíamos hacer es buscar una forma de hacer este sistema automatizable, de hacer este sistema directo, ¿correcto? Donde nosotros tengamos el ingreso de múltiples fuentes de información, data cruda de diferentes software, de diferentes herramientas, pero con cierto tipo de estructuración, donde nosotros utilicemos software que ya vienen embebidos dentro de Power BI, que es el Power Query, donde nosotros le damos forma a esa información cruda que capturamos, donde nosotros transmitimos esa información y la cargamos a un modelador que es el Power Pivot, que también es otro software que viene embebido ya dentro de Power BI, y el Power Pivot nos ayuda a modelar la información, a conectar una tabla con otra tabla y darle inteligencia a esa información. Y finalmente, donde usamos Power BI como producto final de la única fuente de verdad para visualizar y para interactuar con nuestra data. Entonces, de eso se trata Power BI. Y es por eso que yo pienso que nosotros necesitamos esto como un nuevo sistema de reportabilidad, porque queremos salir de este sufrimiento y pasar a este punto donde demos un clic y nuestro reporte va a estar actualizado si es que hemos estructurado bien la arquitectura de nuestro sistema de reportabilidad, ¿correcto? Obviamente que hay también un cierto sufrimiento para llegar a este punto porque tienes que setear
el sistema, pero una vez seteado, todo debe correr como un jet, ¿no? Entonces, al final, la única fuente de verdad, lo que buscamos es tener esto, este flujo de información donde tenemos un software, ya puede ser SAP, o puede ser una base de datos Oracle, la que fuese. ¿Cuál es el flujo normal? Tenemos el SAP, la gente ingresa su información a los diferentes módulos, luego quien está encargado del módulo de SAP, de, digamos, finanzas, saca una exportación a Excel, hace el query, es una consulta, saca el query, la consulta, saca la información que necesita en Excel, que es data cruda, la pasa al Excel, se la envía al control de proyectos, ya sea que la sube a la nube o la guarda, la manda por un correo, que eso es incluso mucho peor, porque te llenas de 1000 correos, para que el control de proyectos coja esa data cruda, la ingrese a Power BI, la cargue, comience a hacer las transformaciones y finalmente se pueda visualizar el reporte. Eso ya es un primer gran paso, a pesar de que estamos haciendo un proceso que no es tan eficiente aún, ¿correcto? Pero ya es un gran paso porque una vez que tú defines cómo va a llegar la información y defines, por ejemplo, un template, luego este template, cada periodo que ustedes carguen, actualicen, saquen la nueva query del SQL Server, lo transmiten a Excel y lo carguen a Power BI. Power BI lo único que va a hacer, no tienes que volver a armar el reporte. Power BI simplemente va a capturar la nueva información, actualizar los casilleros nuevos y a sobreescribir los que han sido actualizados y simplemente va a arrojarnos el reporte de manera casi automática, aunque hay ciertos pasos intermedios. Obviamente que el mejor punto al que podamos llegar es cuando evitemos incluso tener que hacer estos pasos intermedios que se señalan en el cajón azul y nosotros podamos capturar data directamente, señores, directamente del origen, de la fuente, desde el SAP, desde la herramienta que estamos usando. Ahí, en mi opinión, es donde nosotros proveemos un valor importantísimo porque estamos otorgando data relevante, porque hemos gastado horas en decir qué es lo relevante, definir el sistema para saber qué es lo relevante, y oportuna, porque está disponible 24/7. En cualquier momento esa información está disponible, mientras que la gente que ingrese la información al SAP siga haciendo su trabajo normal. ¿Se dan cuenta? Entonces, es por eso que yo pienso que nosotros necesitamos este tipo de sistema. ¿Correcto? Y antes de continuar, ya pasar a la última parte de la presentación, donde voy a mostrarles más Power BI prácticamente y cómo lo trabajamos, quiero hacerles una siguiente pregunta, y quiero que vuelvan al slide, por favor, si pueden ir al slide. Y la siguiente pregunta va a ser, quiero entender un poquito cómo ustedes están manejando su arquitectura de reportabilidad del momento. Y si entran a slido.com, evento 555, quiero que me respondan, quiero que me comenten a esta pregunta de aquí. ¿Cuánto tiempo, en promedio, ustedes se toman dentro de su organización, dentro de su proyecto, en generar tu reporte final de periodo? He puesto ahí algunas ideas. Puede ser un par de días, puede ser 24/7, quiere decir que está disponible en todo momento y que veo que hay algunos compañeros que tienen ya su reportabilidad 24/7, que está genial porque ese es el objetivo de lo que queremos proponer aquí. Algunos tardarán una semana, algunos son los que sufren más y dirán, pues, oye, lo comienzo, ni bien termino el anterior porque ya sé que tengo que comenzar a hablar con Funalito, tengo que ir a hablar con Pepito, tengo que ir a hablar con el de sistemas, el de almacenes, ya tengo que comenzar a volver a reiniciar toda mi conversación desde el día 2 porque, oye, si no, no llego. Si no, en verdad, estoy complicado, estoy complicado. ¿Se dan cuenta? Y ahí tenemos. Entre las respuestas que estoy viendo, la ganadora, la predominante, es un par de días. Y yo, totalmente honesto con ustedes, si ustedes me hicieran esta pregunta hace un par de años, cuando no era acérrimo adepto usuario de Power BI, yo les diría que mi respuesta estaría entre esas dos que ustedes están viendo en la pantalla. Entre un par de días a una semana, dependiendo si me tocaba pues un periodo complicado, donde que había que actualizar la línea base, donde tendríamos que reestructurar algunos paquetes, la gente pues estaba un poquito en la nebulosa. Mi respuesta hubiese sido un par de días,
sino una semana, por lo menos, por lo menos. Y creo que lo que yo viví, el sufrimiento que pasé, porque cuando digo sufrimiento es porque, y yo sé que ustedes me entienden, cuando digo sufrimiento es porque eran jueves, viernes sin dormir, me las pasaba hasta las 4 de la mañana metiéndole ahí mis datos, traspasando hojas físicas al Excel con mi equipo de proyecto. Un trabajo arduo, en verdad, y uno siente el dolor, ¿no? Uno, en verdad, dice, oye, algo debe cambiar, ¿no? Algo debe cambiar porque no podemos seguir así. Y eso justamente esa flama que me motivó a mí de buscar una alternativa, de buscar una solución para este dolor. Y ahí lo dejamos, tengo más de 70 respuestas ahí, y yo creo que es el promedio de una semana, un par de días, en verdad. Y mis más sinceras felicitaciones para ese 7% que tenemos ahí. No, 7 y 6%, ¿verdad? Porque tenemos también un grupo de personas que lo tiene disponible 24/7 y que lo termina su reporte en un par de horas. Entonces está súper bien, porque si el reporte ya cumple con todo lo que ustedes quieren informar y lo hacen en un par de horas o está disponible 24/7, eso es. Además, desconéctense ya de la presentación que hacen aquí. No, está muy bien, está muy bien. La idea es acá compartir ideas y compartir diferentes visiones de cómo vamos trabajando. Gente que ya está haciendo algo similar, pero va recolectando ideas y que yo incluso también debería estar aprendiendo de ellos cómo ir integrando sus buenas prácticas dentro de mi propio sistema. Entonces, vuelvo rápido a mi presentación. Y la pregunta es ahora, ¿qué necesitamos? Ya, Giancarlo, me has hecho esta introducción, me has motivado, estoy contento, ya quiero saber dónde meto la mano a la base de datos y todo lo demás. Pero acá mi pregunta es, mi respuesta es, tranquilos, porque tenemos que ir paso a paso, o sea, no, tenemos que ir de a pocos, tenemos que empezar conociendo cómo manejar Power BI y cómo manejar la arquitectura de reportabilidad y luego ir escalando nuestro sistema a tener un sistema pues directamente conectado a la SQL o conectado a un servicio nube, conectado a un Excel y cosas así. Tiene que ser paso a paso, no podemos. Yo pienso que el mayor error que podemos cometer es tratar de aspirar a la mayor complejidad desde el arranque, porque si lo hacemos así va a fallar, porque nos vamos a concentrar en aprender cosas que nos van a distraer de lo esencial. Y eso no es lo que yo quiero transmitirle a ustedes, porque no quiero que ustedes fallen en esta transformación. Si ustedes se sienten motivados y quieren llevar esto a sus empresas, tienen que hacerlo de manera estructurada, de una manera que asegure su éxito, en vez de ser simplemente un chispazo de un día y al día siguiente todo el mundo se olvidó. Entonces, ¿qué necesitamos? De Excel a Power BI, ya les comenté. Excel antes lo usábamos para hacer Business Intelligence, o si alguien tenía SAP, pero ahora tenemos Power Query, Power Pivot y Power BI que vienen integrados en una sola herramienta, que es Power BI. Entonces, podemos ir de frente a Power BI para utilizar todos los demás software, complementarlos y tener visualización de datos potente. ¿Qué necesitamos para esto, entonces? Necesitamos definir una arquitectura, señores. Y esto es donde deberíamos gastar la mayor cantidad de tiempo. ¿Correcto? Porque lo que yo trato de evitar siempre es de que la gente simplemente salte a Power BI y haga gráficos bonitos y para comenzar no sabe cómo lo va a compartir, o para empezar no sabe qué quiere reportar, o no sabe cómo lo va a enviar, cómo lo va a transmitir, qué formatos va a usar, qué informaciones va a recibir. O sea, si no sabes todo eso y tratas de comenzar a usar Power BI, capaz para el corto plazo, para enganchar a tu equipo de proyecto, puede ser buena idea. O sea, para desarrollar un dashboard simpático, atractivo y capturar su interés, sí, yo sí apoyo eso. Pero pensando en una implementación, pensando a largo plazo, tiene que haber una arquitectura que respalde tu esfuerzo. Y esta arquitectura, esta gráfica muestra básicamente cómo trabaja Power BI. No es tema de hoy explicarla a detalle, pero es básicamente de que Power BI se forma una única fuente de verdad, es un pivote. Pivotea toda la información, porque yo voy a compilar múltiples fuentes, distintas fuentes de información, donde puede ser un SharePoint, puede ser información en la nube, puede ser hojas Excel, puede ser una base de datos en premisas, que quiere decir en una base de datos física, una base de datos en la nube, miles de tipos y formatos de información que se conectan a tu Power BI y van a entender que Power BI, lo vamos a hablar, Power BI tiene dos formatos, digamos, dos
dos aplicaciones. La aplicación desktop, que se instala en sus computadoras, y la instalación y la aplicación nube o servicio Power BI que trabaja en Internet. Entonces, nosotros conectamos las fuentes a Power BI Desktop y luego elevamos esa información a Power BI Servicio, que es la nube, para poder transmitir nuestra información, nuestros dashboards, nuestros paneles de control, ¿a quién? Al usuario final. Y aquí es donde nosotros debemos apuntar. A ellos es a quien nosotros tenemos que colmar sus expectativas. No se trata de nosotros completar nuestras propias expectativas aquí, porque aquí nadie lo va a ver, más que la persona que desarrolla Power BI. Entonces, aquí es el usuario BI, el usuario Power BI quien desarrolla el dashboard, y en este otro extremo va a ser la gente que simplemente quiere consumir el reporte. Entonces, tienes que setear una estructura que permita que se produzca ese consumo. Y hay todo un tema de licenciamiento, de arquitectura, de cómo conectamos la información, que obviamente es interesante y es importante que vayamos conociendo, ¿correcto? Y al final, lo que vamos a tener como resultado son este tipo de productos o de salidas, donde tenemos un dashboard, un panel de control Power BI, que lo podemos incluso integrar a herramientas de Office, de Microsoft Office, tales como un SharePoint. Aquí está mi Power BI embebido en SharePoint, un Microsoft Teams, Power BI embebido en la plataforma colaborativa de Teams, o simplemente la visualizamos en el teléfono, ¿correcto? Entonces, ¿dónde queremos estar? ¿A dónde apuntamos, señores? Mi recomendación es empezar de a pocos, empezar caminando, luego ir trotando y luego ya comenzar a volar prácticamente. Y por eso yo definí, esta fue una pirámide que yo definí para mi propia empresa cuando estuve liderando toda esta transformación en BAM Nutal, que definió 5 niveles de conexión. Son 5 niveles de conexión de complejidad, digamos, de conexión de datos de diferentes fuentes a Power BI, donde la más básica, el primer cimiento de tipo de conexión, es cuando nosotros conectamos nuestro Power BI a nuestro archivo local, a nuestro Excel local, en nuestra computadora. Que ya está bueno, que está muy bien hacerlo así. Si ya damos ese paso, estamos haciendo un gran avance, ¿correcto? Un gran avance. Entonces, cargamos el archivo local a Power BI y cada vez que actualicemos el Excel, abriendo el Excel, Power BI lo va automáticamente, su reporte se va a actualizar. Y eso ya está genial. A mí ya me parece genial. Así yo empecé y dije, no, esto es en verdad lo que necesito. Pero luego, a la medida que vamos avanzando en ese viaje de aprendizaje, de experiencia con Power BI, vamos a ver que existen más niveles de conectividad donde podemos automatizar aún más la reportabilidad con Power BI, donde podemos utilizar gateways, que son puentes de información de mi máquina a la nube, donde podemos utilizar conexión con información, no solamente en mi disco local, sino que almaceno un Excel en un servicio nube, en un OneDrive, en un SharePoint, y desde ahí conecto mi Power BI y luego desktop, y luego viaja al servicio nube para el usuario final. Entonces, cualquiera que tiene acceso a ese OneDrive, a ese Google Drive, a ese SharePoint, se vuelve colaborativo, porque ya la gente, no solamente tú, varios que tienen acceso, modifican el Excel si así lo necesitan, viaja a Power BI y de Power BI viaja a la nube y está disponible para el usuario final. Y finalmente, otro tipo de gateways y en la cima de esta pirámide es cuando nos olvidamos de todos los pasos intermedios y decimos, ¿sabes qué? Voy a ir directamente a hacer la query, la consulta a la base de datos. Y ahí es donde se vuelve disponible 24/7, directo, cada cambio que hay, cuando alguien ingresa una transacción en SAP, tu Power BI lo refleja y se lo muestra al gerente, ¿correcto? Ese es el nivel más alto, pero mi recomendación, si es que en verdad quieren ser exitosos en esta implementación, tienen que empezar su viaje desde abajo e ir escalando poco a poco. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y con eso ya voy a ir terminando mi presentación. ¿Cómo lo podemos hacer? Mis recomendaciones, los pasos que yo les pido, y eso, todo lo que yo les comparto, señores, es basado en mi experiencia, buena o mala, es mi experiencia y son mis lecciones aprendidas. Y todo lo que yo les digo aquí está contrastado, está validado con, digamos, con prueba y error, con intentos buenos y malos, pero a la vez, lo que quiero transmitir es que nada de lo que yo digo aquí es algo simplemente que queda en teoría, que es teórico y yo no lo aplico.
En verdad, todo lo que yo les trato de transmitir es cosas que yo siento que tienen un poder importante, eficacia, cuando tratamos de hacer estas transformaciones, porque no siempre es fácil convencer a los equipos de proyecto, a diferentes personas que integran nuestro equipo, de dar estos saltos, de cambiar las cosas como se venían haciendo muchos años atrás y pasar a esto. Capaz pueden entender el beneficio, pero no se animan porque sienten, no, es muy difícil, no, me va a quitar más tiempo, no, yo no quiero trabajar más, tal cual como lo hacemos, está bien. Entonces, si no siguen un proceso metódico, lamentablemente van a fallar. Y yo no quiero eso para ustedes. Yo quiero que ustedes sean éxito en su implementación. Entonces, ¿por dónde deben partir? Mi consejo es, definan primero cuáles son los requerimientos de su proyecto en términos de reportabilidad. ¿Qué es lo que quieren reportar? ¿Qué es lo que su gerente quiere ver? ¿Qué es lo que se quiere analizar? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Qué es lo que le importa verdaderamente a un proyecto? Y cada proyecto va a ser diferente, no puede haber un estándar. Capaz habrá algunas cosas similares o comunes entre proyectos, pero cada proyecto es una realidad distinta y cada proyecto tiene que analizar sus propias necesidades. Entonces, definir sus requerimientos de proyecto. Y eso, ¿cómo lo hemos hecho en mi proyecto, en Magnutal, en el TransPennine Route Upgrade de Manchester a Leeds? Gastamos el tiempo, hicimos sesiones y nos sentamos y definimos lo que fue un documento que se llamó Project on a Page, Report Specification, donde comenzamos a vertir los contenidos de cada uno de los puntos que nosotros creíamos eran necesarios reportar, que eran necesarios analizar. Y obviamente eso está vinculado a los requerimientos que te pide tu contrato, lo que tu cliente también te va a requerir que reportes. Entonces puedes tener reportabilidad para el cliente, reportabilidad interna, pero la cosa es de que esto tiene que estar definido. Si puede ser en un documento formal, maravilloso, en buena hora. Nosotros lo hicimos así, aparte porque ese proyecto era bastante grande, ¿no? Pero no necesita ser tan formal, necesita simplemente hacer una discusión, unos apuntes y que todo el mundo tenga un consenso de qué es lo que se va a reportar y cómo se va a reportar. ¿Correcto? Entonces acá se definen los objetivos, las asunciones, los tipos de indicadores, etcétera, etcétera, para generar ¿qué cosa? El Project on a Page. Y el Project on a Page era un concepto de un reporte en una página que queríamos implementar y comenzamos a liderando para transformarlo a Power BI. Una vez que se tiene los requerimientos, la especificación técnica, digamos, podemos pasar a gastar tiempo en definir la estructura de reportabilidad. Y esto también lo menciono respaldado en hechos, porque justamente este fue otro documento que preparamos en nuestro proyecto, donde se llama Project Reporting Structure para GRID 4, porque es la fase GRID 4, acá en UK, en Reino Unido, se hace por fases, cuando son proyectos públicos con Network Rail, que es la red de sistema ferroviario, y hay de GRID 1 hasta GRID 8, nosotros estamos en GRID 4, y la estructura de reportabilidad para esta fase, porque cada fase va a ir cambiando, tenemos que ir adaptándonos, estaba propuesto aquí, donde si ustedes notan, el punto álgido, el punto de la cima, viene dado de justamente los requerimientos que nosotros especificamos. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar toda nuestra organización debajo del proyecto propio? Porque ese es el proyecto W3, yo trabajo para el proyecto W3. Este proyecto es tan grande que ha sido dividido en 5 proyectos, de W1 hasta W5. Yo soy proyecto W3, que es un tramo de Huddersfield a Leeds. Y donde el objetivo común es obtener el Project on a Page. E incluso determinamos las frecuencias de cada uno de los niveles de información, cómo va a viajar la información, cuáles son los departamentos que son los responsables de generar esa información, ¿correcto? Y de los departamentos, ¿quiénes son los responsables? Yo obviamente he tapado con color negro los nombres de las personas, pero eso tiene que tener asignado un responsable, alguien que se haga cargo de su propia información, de su propia área. Y él es, acá se le dice la palabra accountable, que es, o sea, responsable y él tiene que dar la cara por su información. Y obviamente tiene que ser oportuna y tiene que ser relevante, tiene que ser a tiempo. Y se define cómo va viajando la información de punto a punto hasta finalmente obtener nuestro Project on a Page. Entonces ya está todo mapeado. Tenemos clara la arquitectura, tenemos claro los formatos, porque vamos a decir, oye, ¿cómo me va a reportar el W3 Design Review, que es el equipo de diseño, el W3 de Budget, que es de estimaciones, el W3 de construcción, el W3 de Consents, que es como se llama cuando obtenemos permisos de los propietarios de las zonas aledañas a la ruta? Todos esos equipos, ¿cómo van a reportar? ¿En qué formato me van a reportar? ¿Cómo me van a enviar su información? ¿Van a usar Excel?
voy a obtener la información directamente de la base de datos, qué software ellos usan, cómo está estructurada su propia mini organización dentro de ellos. Todo eso tiene que estar mapeado. Y eso lo vemos reflejado ahí como un ejemplo en el proyecto. Y recién cuando nosotros hemos gastado todo ese tiempo, señores, que es como un iceberg, ¿no? La puntita que vamos a ver del iceberg es nuestro reporte bien simpático, atractivo, que justamente engancha a la audiencia, a quien consume el reporte. Pero todo ese cimiento, esa fundación del iceberg que está debajo del agua, es justamente hacer esta estructura, gastar el tiempo en armar esta arquitectura de reportabilidad y obviamente basarla, pivotearla en la aplicación de Power BI. Y por último, ¿cómo lo podemos hacer? El último paso es ya, luego de que toda la arquitectura está bien definida, es clara, es echarle manos al uso de Power BI y comenzar a construir los reportes en base a los requerimientos, especificaciones de nuestra reportabilidad, ¿correcto? Y vamos construyendo ya con un norte, con un foco. Y aquí les tengo dos ejemplos de tipo de dashboard que ya uno produce con Power BI. Y les tengo una última pregunta para los que siguen conectados a Slido. Van a Slido, miren las dos opciones, 1 y 2, y díganme en su opinión, ¿cuál les gusta más? ¿Correcto? Y vamos a poner aquí la siguiente pregunta. De las dos reportes que ven en mi pantalla, me parece que si entran a slido.com 555, ¿cuál les gusta más? Y creo que sí, no, voy a poner mi diapositiva nuevamente. Opción 1, tenemos ahí un dashboard un poco futurista, digamos. Y opción 2, me parece es un dashboard un poquito más calmo, pero con menos futurista. Pero son dos opciones bastante válidas. Y simplemente quiero obtener un poquito de su opinión. Y aquí, obviamente, esto, ustedes saben que en gustos y colores no han escrito los autores, así que no hay respuesta correcta. Ni lo que yo diga va a ser lo correcto, en verdad va a depender del usuario final y a quién va dirigido este reporte, pero simplemente en su apreciación, quién creen que es el mejor reporte o el más atractivo. Y en general predomina la opción 1 como reporte más atractivo, ahí entre todas las opciones que veo. Hola, hola, ¿pueden ver mi cámara?
escucha? Déjeme un segundito. Me parece que deberían estar viendo mi cámara ya. ¿Ve mi cámara ahora? Ya, gracias. Discúlpeme, esta vez estuve haciendo un webinar hace poco y se me apagó la batería de la laptop en ese entonces y me pasó algo muy parecido a esto y ahora me sucede lo mismo, pero no ha sido por mi laptop, esta vez ha sido por la batería de mi cámara. Pero bueno, cosas que suceden. No quiero perder mucho tiempo, así que vuelvo rápidamente a la encuesta que estábamos haciendo y de las dos opciones, la opción número 1 es la que resulta ganadora. Y ahora esto es netamente subjetivo, porque esto es simplemente mi apreciación. No espero que eso no es una ciencia cierta, pero en particular, a mí, mi opinión es de que yo trato de alejarme un poco de los dashboards de la figura número 1 y me trato de inclinar más por dashboard del tipo de la figura 2. ¿Por qué? Porque también esto de crear dashboard, fuera de todo lo que es el tema y el trabajo de gastar tiempo en definir esa arquitectura de reportabilidad, fuera de eso, hay todo un arte para desarrollar dashboard, ¿verdad? Y de hacerse bastante proficient en generar dashboard. Y en lo que yo he tratado de aprender, de desarrollarme, es de que un dashboard, un reporte de control, tiene que transmitir una historia, tiene que haber una historia detrás. Y la historia tiene que ser clara, tiene que ser comunicada de manera bastante sencilla, bastante directa. Y muchas veces en los dashboards, más es menos. Y esa es la interpretación que yo tengo, y es sumamente personal, sumamente subjetiva, de lo que yo veo en el dashboard número 1. ¿Por qué? Porque si bien es atractivo, sí, es futurista, pero si yo lo trato de entender así a simple vista, y simplemente me enfoco, por ejemplo, en esta pequeña gráfica de acá, jamás voy a entender, a menos que alguien me la explique paso a paso, jamás voy a entender lo que dice ahí. Va a ser muy difícil, muy difícil. Y entonces, siento que no me está transmitiendo algo claro. Capaz si alguien me lo explica, lo voy a lograr entender, pero... Y a pesar de que tiene una visión atractiva, en mi opinión particular, no sería la mejor forma de transmitir un mensaje. A mí me gusta más una historia detrás de un dashboard. Y es por eso que me inclinaría más por un dashboard del tipo 2. ¿Por qué? Porque viéndolo rápidamente, sin ser yo que lo he generado, porque he sacado la imagen de internet, puedo ver de que hay oportunidades 487 que se han registrado, son 2 billones de ingresos, de los 2 billones, 461 millones han sido revenues facturados, digamos, por ponerle alguna interpretación, se dividen en largos, medianos y pequeños. O sea, entonces, la historia viene rápida, viene sencilla. Y a pesar de que no tiene un appealing tan futurista, tan innovador capaz, el mensaje se comunica rápido y claro. Entonces, en mi opinión particular, yo trataría de inclinar más por un 2. Pero eso era simplemente para generar un poquito el debate y para conversar. Y finalmente viene lo que es la demo, que es el nuevo estándar para control de proyectos. Lo que yo pienso yo va a ser el nuevo estándar y flujo de trabajo. Donde básicamente lo que les quiero presentar es de que cómo podemos usar Power BI Desktop para conectarme a múltiples fuentes de información, ya sea un P6, ya sea un Project, ya sea un SAP, un SQL, un OneDrive, un Google Drive, etcétera, donde quieran tener su información. Con Power BI no hay límites, no hay restricciones, y eso es lo que me encanta comparado con lo que era el Business Intelligence de Oracle, el Business Intelligence de SAP que vieron en mis láminas previas, porque esos estaban restringidos solamente a la información que maneja SAP, que maneja Oracle. ¿Se dan cuenta? En cambio, Power BI es converge toda la información en él y se vuelve la única fuente de la verdad. ¿Correcto? Y luego, obviamente, puedo llevarlo a la nube y puedo embeberlo, puedo integrarlo con la suite Office, ya sea un Teams, un Microsoft SharePoint, puedo llevarlo a la web, puedo llevarlo al app, a un teléfono. Y eso es básicamente como buscamos hacerlo. Entonces pasamos rápidamente, y ya me estoy extendiendo más de la cuenta, pero voy a
terminarlo simplemente mostrándoles mi Power BI. Y este es el ejemplo que les tengo preparado. Si es que mi computadora me ayuda a presentarlo. Ahí está, creo que ya está llegando a mi pantalla. Denme un segundito. Mi máquina es un poquito pesada después de la desconexión. Ahí está. Entonces, este es un dashboard que había preparado, ¿no? Donde obviamente hay cierto entrenamiento que nosotros seguimos y hay diferentes conexiones que nosotros hacemos. Entonces, aquí estuve preparando un entrenamiento donde conectamos P6 vía Excel a Power BI de manera automática, en la manera que hacemos los cambios en Primavera, que Primavera, si alguno no lo conoce, es esta herramienta de programación. Hacemos los cambios en Primavera, exportamos Excel, y Excel conectamos directamente a Power BI. Luego tenemos otra opción, otro formato en el cual usamos simplemente P6 conectado a través del archivo XR, que es el archivo nativo de Primavera, donde lo exportamos y lo que conectamos directamente a Power BI para generar nuestro dashboard. Y ahí, obviamente, simplemente necesitamos ingresar los datos a P6, exportar el archivo, conectarlo a Power BI, y no necesito volver a crear este reporte. Este reporte ya está conectado a esa base de datos, a ese formato de base de datos. Entonces, simplemente necesito copiar, pegar, apretar, refrescar, y todo mi dashboard se actualiza, ¿correcto? Y finalmente, el ejemplo que les quiero mostrar, que es el nivel más alto, obviamente mi recomendación es, no pretendo de que ustedes comiencen a aprender Power BI para ir directamente a conectar su data a la base de datos, porque tiene que haber un proceso y tiene que haber todo lo que hemos discutido antes de por medio, ¿no? Pero este es un ejemplo en el cual conectamos P6 a la base de datos directamente. Y ahí ya no tengo que exportar ningún Excel, no tengo que exportar ningún archivo XR, simplemente actualizo P6 y esto se actualiza. Y así como esto, también tengo un ejemplo, porque un webinar anterior que hice, la gente me preguntó también por Microsoft Project. Y simplemente para tener un poquito de variedad, también tengo un ejemplo con Microsoft Project conectado a la red. Obviamente hay que entender que Microsoft Project no es como Primavera P6. Microsoft Project es una herramienta que no trabaja con una base de datos de respaldo, es más como un archivo, pero Project ya se unió ahora a esta gran vertiente, que es llevar todos los software a la nube. Entonces ahora existe lo que es Project Online. Entonces, si bien puedes tener tu Microsoft Project en tu máquina, tú puedes tener tu Microsoft Project en Enterprise, gerenciar de empresas, en la nube. Y es ahí donde Power BI con Project se comienzan a entender, pues, pero de manera fantástica, ¿no? Entonces, esos son los dos ejemplos que les quiero mostrar. Y vamos rápidamente con ellos, porque con esto ya debo terminar. Si voy a P6, a mi ejemplo de P6, y este lo voy a hacer primero porque demora un poco más, porque la base de datos de P6 es bastante más grande. Entonces, tengo que abrir P6. Y mientras que va abriendo, yo pienso que voy a abrir P6 y obviamente me voy a loguear con mi usuario, voy a agregar mi cuenta, y obviamente la base de datos es una base de datos SQL. Le doy OK. Y mientras que voy esperando que va abriendo P6, voy trayendo a colación a este amigo de acá. Y este es mi Microsoft Project Online, ¿correcto? Obviamente es un proyecto chiquito, es simplemente para el ejemplo. Y si me ayuda en actualizarse.
Ok. Vamos a darle OK para que me permite regresar a la sesión. Y ahí está, tengo mi proyecto online. Voy a hacerle un zoom out. Tengo mis actividades, tengo mis ejercicios, inicio, y esto obviamente está linkeado ya a mi Power BI, a mi reporte, que es un reporte sencillo, que no ha gastado mucho tiempo, simplemente para hacer el ejercicio. Y básicamente, si ustedes ven aquí, adquisiciones termina el 28 de septiembre de 2020, ¿correcto? Si yo vuelvo a mi Power BI aquí, tengo adquisiciones que termina el 28 de septiembre de 2020 también. Y ahí está. Y obviamente ya se ha hecho ese link que yo le menciono de cómo me conecto a... No es una base de datos, o en verdad, digamos que sí, pero es una base de datos en la nube de Project Online, en el cual tengo la información en vivo, 24/7 conectada, si es que yo deseo, obviamente, actualizarla de esa manera. Pero lo importante es que está disponible, ¿verdad? Entonces, esta actividad, ¿qué pasa si es que yo realizo el cambio en mi Project Online? Y eso es lo interesante de aquí, de que si digo, oye, esta actividad en verdad no es 10 días, sino que la vamos a actualizar, su forecast nuevo es de 30 días, y le digo que se actualice aquí, ahí está. 26 de octubre ahora, está terminando, simplemente tengo que, en este caso, grabar. Obviamente tengo que grabar porque Project trabaja con archivos y no es una base de datos. Cuando se trabaja con un software como Primavera P6, que su respaldo es de base de datos, no se graba, porque la base de datos simplemente almacena la información en sus tablas, ¿correcto? Pero acá sí necesito hacer el grabar. Vuelvo a mi Power BI y simplemente le digo, oye, quiero hacer el refresh. Y ahí, obviamente, Power BI comienza a capturar la data directamente de la fuente, ¿verdad? Y siempre este proceso, sobre todo porque estoy compartiendo muchas aplicaciones en el momento, haciendo la transmisión y teniendo varios software abiertos, demora un poquito, pero me parece que ahí va a quedar corriendo mientras que va actualizando. Hace refrescar y simplemente captura la información de la fuente. Y obviamente comienza a actualizar, dice creando la conexión al modelo. Y lo que yo debo esperar es que esta fecha se actualice, porque justamente es la fecha en la cual yo he modificado mi proyecto, mi información en línea, ¿correcto? Desde SharePoint. Entonces, a eso es lo que yo me refiero de armar esa estructura de reportabilidad. ¿Qué herramientas vamos a usar? ¿Cómo las vamos a usar? ¿Cuál va a ser la frecuencia? ¿Cómo las podemos conectar a una sola fuente de verdad? Y obviamente lo que pretendo aquí es no generar un solo dashboard de Primavera o un solo dashboard de Microsoft Project. La idea es que esté aquí una información que viene de mi Gantt, del proyecto Primavera, viene información de costos de mi SAP, viene información de seguridad y salud de trabajo desde un Excel, múltiples formatos, múltiples fuentes, pero que tienen que estar mapeadas en ese esfuerzo que hemos gastado en armar la arquitectura de trabajo de Power BI, ¿correcto? Entonces ahí está, una vez que dice actualizado, termina de cargar, y aquí, una vez que comienza a cargar la visualización, debo esperar yo de que esta información, ahí está cargando por acá, se actualice también, ¿correcto? Y en este caso no capturó, me parece. Me parece que no grabé bien. Pero bueno, lo voy a dejar corriendo ahí para que termine de capturar. Pero otro dato importante aquí que me gustaría traer a colación y mencionar es básicamente esto. Y cuando tú tienes ingreso a la fuente de la información, y ya no solamente al planner o a la persona encargada de esa herramienta, de que te mande un archivo Excel por correo, cuando tienes acceso a la fuente, tienes información a toda la base de datos, digamos, a toda la información que puede ser de distintos tipos. Digamos aquí, ahí está, ahora sí ya capturó el cambio, ahora se fue a 26 de octubre. Pero fíjense, esto más que lo gráfico, lo bonito que puede ser, incluso tengo la información de qué ha pasado dentro de esa base de datos. Si yo voy a estas adquisiciones, oye, la última modificación se ha hecho el
el día de hoy a la hora 23:28, claro, porque aquí en UK son las 11 de la noche. Estoy un poquito que sacrifico el sueño, pero para compartirles eso con ustedes. Mientras que las otras actividades yo las creé a las 8 de la noche. Entonces, si tiene la llamada al plan y le dice, oye, Giancarlo, ¿cuándo me vas a pasar tu información? No, jefe, la estoy trabajando. Oye, pero acabo de entrar al Power BI, he actualizado y dice que no has tocado el Project Online, no has metido tu información desde hace 3 días. O sea, se dan cuenta el nuevo nivel de riqueza de información que podemos tener capturando esta data desde la fuente y saltándonos todos esos pasos del Excel a Power BI, que incluso antes Power BI no era parte de la ecuación. Antes los pasos eran simplemente del SAP a tu Excel, y en tu Excel le metías Visual Basic, SQL, programación y todo eso para sacar un reporte lo más bonito y que te tomaba mucho tiempo y mucho dolor cada periodo. Y aquí vamos directamente a la fuente, jalamos la información y no solamente vemos la información que la persona nos envía, sino que somos dueños del acceso a la base de datos. Y eso es lo interesante que me resulta para mí capturar este tipo de información. Y me parece que podría hacer lo mismo yo con mi P6, solamente que P6 demora un poquito más porque es más pesado. Pero bueno, vamos a intentar, mientras que va cargando, igual voy a tratar de ir cerrando ya la presentación. Y aquí en P6 tengo esa actividad, digamos que está terminando el 30 de septiembre. ¿Y qué es esta de acá? 30 de septiembre. Y otra vez tengo la información de quién es el usuario que se ha conectado, cuándo fue la última fecha de actualización, cuándo fue la última fecha que hizo F9, porque F9 es el botón que se aprieta en P6 para recalcular la base de datos. Toda esa información, esa riqueza de información que existe en tu base de datos, que existe en tu SAP, que existe en tu Primavera, que existe en Project, todo eso está ahí y está a tu disposición. Nada más que nosotros no tenemos ese GUI, no tenemos ese Graphic User Interface. Esa interfaz visual para poder capturarla. Y dependemos del Excel y dependemos del correo que me mande la información en una PPT, en un Word, en un Excel, y yo matarme todos los fines de semana o todo el fin de periodo en ver cómo lo armo de la manera más entendible, más clara. Entonces, ¿qué pasa acá con P6? Si tengo P6, 30 de septiembre, que es la misma fecha, vamos a ponerle simplemente de demo, 80 por aquí. Entonces volvió 11 de noviembre. No tengo que guardar en P6 porque P6 trabaja con una base de datos. Hay un motor de base de datos que viene con P6 que es Oracle, pero uno lo puede configurar para que sea SQL. Eso es algo que sencillamente se puede hacer fácil. Pero lo que sí tenemos que darle es programar, es Schedule F9. Y una vez que programa, lo que está haciendo Primavera realmente es llevar esta nueva información que ha sido ingresada de manera estructurada. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de forma estructurada? ¿Por qué estructurada? Porque hay un casillero para el Activity ID, hay un casillero para el nombre de la actividad, para su duración, para su fecha de inicio y fin. Toda esa información es llevada a tablas. ¿Cuándo? Cuando yo hago el schedule, el F9. Y la información se transporta a las tablas, y una vez en las tablas, ya la base de datos, el motor de base de datos actualiza esa información en la base de datos, y yo puedo volver a mi Power BI y puedo decirle, obviamente que aquí tengo el acceso a toda la base de datos, ¿verdad? Entonces, si yo digo un filtro de proyectos, estoy filtrando ese proyecto en particular que lo tengo abierto, pero en verdad, si quisiera ver, y si Power BI se pone gentil conmigo, porque sé que es bastante más pesado, puedo ver la lista de todos los proyectos que actualmente existen en mi base de datos. Existe un montón, y podría ser que yo esté actualizando un portafolio de proyectos y puedo traer a mi dashboard los 20 proyectos que manejo, sin ningún problema. En este caso, solamente estoy seleccionando uno de ellos, que es justamente el que está abierto en mi herramienta Primavera P6. Y una vez que está hecho esto, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Simplemente refrescar, porque obviamente ya gasté el tiempo en hacer todas las conexiones en hacer todo el sistema de reportabilidad, definir cómo voy a conectar y cómo enganchar mi información a estos dashboards. Entonces, mientras que va conectando ahí, y debería actualizarse este 30 de septiembre y volverse noviembre, ojo que también hay un tema de licenciamiento que va de la mano de Power BI. Power BI te permite un cierto número de actualizaciones en la versión libre del programa, y si quieres hacer mayor cantidad de refresh desde una base de datos directamente conectado, vas a necesitar hacer un upgrade de la licencia que estás usando, ¿no? Entonces, mientras que espero que actualice, a veces me parece que son 7 actualizaciones que yo puedo hacer al día. Entonces, como ahorita estoy jugando con varias actualizaciones, no sé si me vaya a salir algún tipo de error, pero ahí comienza a calcular todas las tablas y todos los accesos que hace directamente de la base de datos. ¿Correcto? Y mientras que va haciendo eso mi Power BI, detrás de las cámaras, yo siempre le quiero terminar la presentación
con el mensaje final que les tengo preparado para ustedes, que es básicamente... Déjenme que mi computadora está un poquito flaqueando con tantas aplicaciones. Ahí está. Conclusión. Y la conclusión es esto. Se me fue. Se me fue hasta mis siguientes láminas. Ahí estoy volviendo. La conclusión es básicamente... Análisis, inteligencia de negocios me ayuda a tener información oportuna, relevante, que me permita analizar el desempeño de la organización a tiempo real, que es lo que más me interesa. Data a tiempo real, información gráfica y relevante que me sea más fácil entender, de digerir y para que yo pueda actuar. Obviamente de una forma oportuna, no esperar hasta fin de mes, no esperar 2 semanas después de que el cierre de periodo para poder tener recién la información disponible. Y el uso de herramientas BI para la integración con Microsoft Office Suite, que me permiten colaborar, o sea, adicionalmente a tener una única fuente de verdad, si yo integro mi Power BI con herramientas como Microsoft Teams, SharePoint, voy a tener un nivel aún mayor de colaboración, porque todo el mundo tiene acceso a Teams, todo el mundo tiene acceso a SharePoint. Ahora en tiempos de aislamiento, donde todos trabajamos desde nuestras casas, o la mayoría, ¿quién no usa un Teams? ¿Quién no usa un Skype? ¿Quién no usa un SharePoint? Es el día a día. Y los gerentes de proyectos son lo único con lo que trabajan, porque ellos no son usuarios de Power BI, ellos no tienen acceso a Power BI. Existe alguna forma de darles acceso y todo lo demás, pero qué mejor que tenerlo integrado, nuestro reporte, a la herramienta que ellos usan en el día a día. Ahí no hay excusa para que lo dejen usar. Y cuando vieron eso, los gerentes de proyectos se engancharon y dijeron, no, este es el sistema que queremos utilizar. Y digo eso, aunque no haya mostrado mi Microsoft Teams, pero este es mi Microsoft Teams. Este es el Microsoft Teams que uso en el trabajo. Este es nuestro proyecto, la forma que reportamos. Y esos mismos reportes que ustedes estuvieron viendo son canalizados aquí, embebidos dentro de Microsoft Teams y donde son totalmente interactivos. Yo puedo trabajar con ellos, filtrar, cambiar la información. Me ayuda muchísimo a un tema de colaboratividad. Y obviamente añades a eso las propias capacidades que tiene un Microsoft Teams, que es el entorno que lo hospeda para colaborar, porque aquí puedo programar mis reuniones, puedo activar el chat, puedo mandar invitaciones de una reunión o un diálogo, y todas esas configuraciones del Teams se añaden al valor que ya provee tener un Microsoft Power BI embebido, ¿correcto? Hubiese querido tener más tiempo para hacerles un recorrido por cómo están embebidos los proyectos en Microsoft Teams, pero me parece que ya estamos un poquito con la hora y voy a decidir terminar mi presentación ahí. Y aparte que ya el ancho de banda ya no me está ayudando mucho, digamos. Solo déjenme ver si primavera terminó. No, primavera sigue cargando, pero ahí está cargando. Lo que pasa es que son cantidad de líneas, en este caso 2000, 3000 líneas que va cargando P6, y con la cantidad de aplicaciones que tenemos abiertas se hace un poquito más pesado, pero básicamente al final vamos a ver lo mismo que pasó en Project, lo vamos a encontrar aquí. Ese es el resultado final de esa conexión directa a primavera. Y bien, dicho esto, el plan de acción que tengo para recomendarles es lo que yo haría siendo ustedes, porque quiero tratar de motivar que ustedes tomen acción a partir de esta presentación, es de que se interesen, si es que les interesa este sistema de reportabilidad, se interesen en, primero, ponerse a pensar en cuáles son los requerimientos de su organización, de su proyecto, qué necesitan reportar, gastar ese tiempo en definir esa especificación. Lo segundo es identificar y mapear todas las fuentes de información, así como vieron mi árbol de todas las fuentes de información que tengo para mi proyecto definido. Ese mismo tipo de estructuras necesitamos crear para tener una arquitectura de reportabilidad. Con esa información de input podemos hacer el workflow, el flujo de información, cómo va a viajar esa información para llegar al reporte final, que en mi caso se llama Project on a Page. Y finalmente, comiencen ustedes por descargarse Power BI, que es una herramienta libre de Microsoft, completamente libre para el usuario. La licencia completa está libre.
simplemente que sí existe un tema de licenciamiento para tenerle un upgrade a ciertas funcionalidades que la herramienta libre no te permite, pero que son básicamente funcionalidades con la web y de cara al consumidor, para que el consumidor final tenga mejor visualización de la data. Pero en la aplicación desktop que se instala en su computador, ese es un software completo, no le falta absolutamente nada, ya sea la versión libre o la versión pro. Y nada, y que me contacten si es que quieren seguir la conversación. Y algunos recursos gratis que pueden ustedes encontrar en la web que yo les puedo recomendar son, pues, lo primero, vayan a Power BI Microsoft, descárguense la aplicación que es totalmente gratuita del Microsoft Store, licencia completa, gratuita. Luego, otra cosa que les recomiendo, entren a YouTube, hay un canal que a mí me gusta mucho, es en inglés, pero tiene muy buenos videos acerca de trucos, enseñanzas de Power BI, se llama Guy in a Cube, ¿correcto? Y si quieren algo en español, obviamente también un cherry a mí, tengo mi propio canal de Planicontrol. Busquen en YouTube, me encuentran a mí como Planicontrol. También hay videos acerca de Power BI con recomendaciones y cosas interesantes. Y finalmente, pues, esta gran oportunidad que tenemos con los amigos de costos y que voy a darle paso al equipo de costos para que pueda explicarles más. Sí, bueno, antes que todo, quiero agradecer a nombre de Costos al ingeniero Durán y a todos los asistentes por su participación. Y bueno, comentarles que este 1 de julio estaremos iniciando el curso Control de Proyectos con Power BI, gestión colaborativa e integrada para enfrentar los nuevos retos, organizado por Costos Educa, y con la participación del ingeniero Giancarlo Durán como profesor, ¿no? Tenemos una tarifa muy especial para los asistentes del webinar el día de hoy, que va a durar solo hasta el 8 de junio, y la promoción es de 350 soles para la inscripción, ¿no? Para los interesados, aquí les vamos a dejar en la imagen el link para la inscripción, así como un correo y un teléfono para cualquier consulta, ¿no? Con esto creo que ya concluimos y bueno, nos estaríamos despidiendo para una próxima oportunidad. Muchas gracias, ingeniero. Lo único que quería dejar abierto, si me permiten unos minutitos, es si en caso alguno tenga alguna consulta, recibir alguna consulta, y si hay algunas que se quedan por responder, lo podemos hacer luego offline ya, pero si es que me permiten un par de minutitos, unos 5 minutos para ver alguna pregunta, sería interesante. Si no, ya, si no hay mayor pregunta, pues lo dejamos ahí listo para que continúe la gente su velada. Bien. No sé si hay alguno que ustedes estén interesado en hacerme alguna consulta, me puede escribir por el chat. Yo voy a tratar de responder las primeras que encuentre. No sé, ¿ustedes están viendo alguna pregunta? Porque no logro visualizar yo ninguna por aquí. Ah, aquí está. Ya lo encontré. Gracias, muy interesante. Muchas gracias a ustedes, amigos, por conectarse. Yo les agradezco de corazón. Dice, ¿con Power BI me permite realizar la planificación y programación de un proyecto? No. John Paul Ticona, no. Power BI es una herramienta integradora, es una herramienta de visualización de data. Entonces, Power BI va a ser tu punto de conexión a las diferentes herramientas o Exceles que estés usando para display, para visualizar la data que tú tienes y tomar, lo que sí te permite sacar es inteligencia de la información, hacer gráficos, tendencias, analizar, predecir tendencias que te permitan tomar una decisión sobre la información que tu proyecto desarrolla, pero no la usas para planificar. ¿Qué más? La estructuración de las bases de datos se debe alimentar constantemente. Bueno, no se trata de alimentar, sino que son software que ya vienen integrados con base de datos. Si estamos hablando, por ejemplo, de un SAP, es una base de datos que tiene una interfaz usuaria, una interfaz gráfica que la maneja quien tiene el acceso al módulo de facturación, al módulo de almacenes. Entonces, esa persona que está encargada de ingresar esa información la hace a través de SAP. Pero luego, si es que tú no tienes SAP y solo lo manejas con Excel, obviamente necesitas que tu Excel esté actualizado para poder hacer que esto se refleje en Power BI, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cómo defines la arquitectura de tu reportabilidad. El sílabus yo creo que se puede poner en contacto con costos, va a haber un sílabus a detalle ahí.
¿Qué más tenemos por aquí en consultas? No sé si veo alguna otra. Bien, vamos a dar por cerrado porque me parece que tienen que seguir con algunas otras sesiones. Yo les agradezco, cualquier cosa me escriben y seguimos en contacto. Gracias por todo. Muy amables.